En esta ocasión vamos a hablar sobre la prueba de chi cuadrado de independencia. Pues la prueba de chi cuadrado de independencia se utiliza para analizar las tablas de frecuencia, es decir, tablas de contingencia conocidas por algunos, formada por dos variables categóricas. La prueba de chi cuadrado evalúa si existe una asociación significativa entre las categorías de las dos variables. Bueno, estos son los apartados que vamos a ver, y vamos a empezar entonces cargando nuestra conjunto de datos. En este caso voy a usar el conjunto de datos HouseTag, que sería tareas en la casa. Ejecutamos y vemos aquí que las tareas de la casa, por ejemplo, aquí tengo la laundry, main mental, dinner, breakfast, tea time y dishes. Aquí sería la esposa, alternativa, esposo o juntos. Bueno, esta sería nuestra pequeña base de datos, y a esto es lo que vamos a hacerle un análisis de chi cuadrado de dependencia. Los datos son una tabla de contingencia que contiene 13 tareas del hogar y su distribución en la pareja. Las filas, como la vimos anteriormente, son la diferencia de las tareas. Los valores son la frecuencia de las tareas realizadas por la esposa solamente, alternativamente, solo por el marido o en conjunto entre ambos. Vamos a hacer una visualización gráfica de la tabla de contingencia. La tabla de contingencia se puede visualizar usando la función value plot en el paquete gplot. Esta función dibuja una matriz gráficamente donde cada celda contiene un punto cuyo tamaño refleja la magnitud relativa del componente correspondiente. Veamos cómo nos quedaría al ejecutarlo. ¿Qué vamos a hacer? Cargamos nuestra función, la librería gplot. Convertimos nuestra base de datos en una matriz, luego una tabla, y le pedimos que usamos la función volumeplot que a nuestra base de datos que nos grafique o nos muestre, nos visualice esta tabla. Visualizamos, a ver cómo nos queda, y aquí tenemos estas son los puntos más gruesos, o en el que se miran los círculos más redondos, son de donde la persona tiene mayor influencia en las tareas. O sea, por ejemplo, aquí, la esposa tiene más para la lavandería, tiene más porcentaje de tarea. Por ejemplo, el esposo tiene más en la parte de reparación, y juntos, por ejemplo, en festividades, por decir algo. Tenga en cuenta que la suma de las filas y las columnas se imprimen en forma predeterminada en los márgenes inferiores y derechos, respectivamente. Estos valores se pueden ocultar mediante el argumento showMargins_false. Podemos probar a ver cómo nos queda si le ponemos showMargin_false y le ponemos, por ejemplo, acá true, a ver qué nos quedaría. Volvemos a ejecutar, a ver cómo nos queda, y aquí tenemos, fíjense bien que nos da los totales, la suma de cada uno. También es posible visualizar una tabla de contingencia como un diagrama mosaico. Esto se hace usando la función mosclop del paquete R integrado graphics. Entonces hacemos mosclop. Ahora el paquete, recordamos que hemos convertido nuestra data inicial en una tabla, y vamos a ejecutar para ver cómo nos queda ese gráfico que tenemos acá. Fíjense bien cómo nos queda nuestras HouseTag, o sea, nuestras tareas. El tono del argumento se utiliza para colorear el gráfico. El argumento, las tablas, todos producen etiquetas verticales, ¿sí? Estandarización y residuales tenemos acá en nuestra tabla. Tengan en cuenta que la superficie del elemento mosaico refleja la magnitud relativa de su valor. El color azul, como podemos ver aquí, indica que el valor observado es mayor que el valor esperado si los datos fueran aleatorios. Veamos. ¿Qué significa? Que el valor azul refleja que el valor esperado
es mayor que el valor, que el valor observado es mayor, el color azul eso es lo que refleja, que el valor azul refleja que el valor observado es mayor que el valor esperado. El color rojo especifica el valor observado, que es menor al valor esperado. Ahí tenemos. Este diagrama de mosaico se puede ver que las tareas de la casa, lavandería como comida principal, cena, desayuno, colores azules, las realiza principalmente la esposa, en nuestro ejemplo. Hay otro paquete llamado VCD que se puede usar para hacer un diagrama mosaico de la siguiente manera. Cargamos nuestra data, usamos la función ASOC para visualizar. ¿Cómo nos quedaría? Y tenemos ahí nuestra otra forma de visualizar nuestro conjunto de tareas que estamos estudiando en este momento. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es un concepto básico de la teoría de la prueba chi cuadrado. La prueba chi cuadrado examina si las filas y las columnas de una tabla de contingencia están asociadas de manera estadísticamente significativa, donde la hipótesis nula, la variable de fila y columna de la tabla de contingencia son independientes. La hipótesis alternativa serían las variables de fila y columna que son dependientes. Para la celda de la tabla tenemos que calcular el valor esperado bajo la hipótesis nula. Para la celda determinada, el valor esperado se calcula de la siguiente manera. Aquí tenemos nuestra ecuacioncita para calcular. Sería el valor esperado, o sea, el esperado es la suma de la fila por la suma de las columnas entre el gran total. La estadística de chi cuadrado se calcula de la siguiente manera. Chi cuadrado sería la sumatoria, la diferencia del observado menos el esperado al cuadrado entre el esperado, la sumatoria de todos esos valores. Y tenemos que aquí los grados de libertad, ¿sí? Calculado se compara con los valores críticos. En este caso teníamos que R-1 serían las filas y C las columnas. Si el estadístico chi cuadrado calculado es mayor que el valor crítico, entonces debemos concluir que las variables fila y columna no son independientes entre sí. Esto implica que están significativamente asociados. Tengan en cuenta que la prueba de chi cuadrado solo debe aplicarse cuando la frecuencia esperada de cualquier celda es menor que el 5%. Calcular la prueba de chi cuadrado en R es muy fácil de usar. En este caso vamos a usar la chi cuadrado. Digo que chi cuadrado test me va a dar para mi base original. Visualicemos, a ver qué nos queda. Aquí tenemos. Dice que chi cuadrado, el p-valor nos está dando casi próximo a 0. Y tenemos con el grado de libertad 36. En otro ejemplo, la variable de fila y columna están asociadas de manera estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque el valor de p-valor es casi próximo a 0, por no decir 0, pues, pero es prácticamente 0. Los recuentos observados y esperados se pueden expresar en el resultado de la prueba de la siguiente manera. Visualicemos aquí serían los recuentos observados. Veamos aquí los recuentos observados. Aquí está, esto sería de la data original prácticamente. Ahora los recuentos de lo desesperado. Vamos a ver cómo nos queda. Fíjense bien, ahí tenemos ya nuestra tabla completada. La naturaleza de la dependencia entre las variables y la fila y las columnas. Como se mencionó anteriormente, el estadístico chi cuadrado, el total es 1946 y 45.000. Si se desea conocer las celdas más que contribuyen a la puntuación total de chi cuadrado, solo tiene que calcular las estadísticas de la chi cuadrado para cada celda. ¿Cómo lo calculamos? Pues aquí tenemos, sería lo observado menos el esperado entre la raíz cuadrada del esperado. La fórmula anterior devuelve los llamados residuos de Pearson para cada celda o residuo estandarizado. Las celdas de los residuos estandarizados absolutos más altos contribuyen a más puntuación total de chi cuadrado. Los residuos de Pearson se pueden extraer fácilmente
usando la función chi_test. En este caso vamos a visualizarlo, usamos round, vamos a redondearlo a 3, chi cuadrado de los residuales, ejecutamos y podemos ver ahí tenemos los valores de los chi cuadrados. Visualicemos los residuos de Pearson usando el paquete corrplot. En este caso vamos a visualizarlo, ejecutamos y vamos a ver, aquí tenemos nuestra función. Fíjense bien que los valores acá tengo, por ejemplo, esposa. Los puntos azules son los que tienen más fuerte relación entre uno y el otro. Para una celda dada, el tamaño del círculo es proporcional a la cantidad de contribución de la celda. Quiere decir que, por ejemplo, los puntos azules son los más fuertes. Hay una contribución para cada uno. Por ejemplo, aquí en holidays, que serían festividades juntos entre la pareja, hay más fuerte relación. Por ejemplo, aquí hay una fuerte relación entre el esposo y la actividad de reparar, y así para cada uno. El signo de residuo estandarizado es también muy importante para interpretar la asociación entre la fila y la columna, como se explica en el bloque de continuación. Los residuos, por ejemplo, si los residuos son positivos, están en azul, los valores positivos en la celda específica, una atracción asociativa positiva entre la correspondencia entre la fila y la columna. Quiere decir que entre las filas serían las actividades de las tareas y cada una de las columnas, que serían si se va a hacer de manera individual o en conjunta o por separada. La imagen de arriba es evidente que existe una asociación entre la columna esposa y la fila lavandería. Vamos a ver, regresemos al gráfico anterior. Por ejemplo, miren aquí, hay una fuerte relación entre la lavandería y la esposa, igual como reparar y el esposo. Hay una fuerte relación. Existe una fuerte asociación positiva entre la columna del marido y la fila de reparación, como le comentaba. Los residuos negativos están en rojo. Esto implica que hay una repulsión asociativa negativa entre las correspondientes variables de la fila y columna. Por ejemplo, la columna de la esposa está asociada negativamente con la no asociada con la fila de reparaciones. Hay repulsiones entre la columna marido y la lavandería y comida principal. ¿Eso qué significa? Que el marido, o sea, que las relaciones tanto como el esposo como el marido no están muy bien relacionadas con esas actividades. La contribución en porcentaje en una celda dada, la puntuación total de la chi cuadrado se calcula de la siguiente manera. Contribución sería R cuadrado, los residuos de cada una de las celdas, entre el estadístico chi cuadrado. Veamos cómo nos quedaría esta contribución en porcentaje. Aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje. La esposa, lavandería y esposa, por ejemplo, tiene un 7.7%. Es bastante fuerte. Pero, por ejemplo, aquí, el esposo, hay una fuerte relación entre el esposo y las reparaciones. Veamos pero miren las reparaciones y miren que, sin embargo, en el caso de las esposas, no es muy fuerte la reparación, pero hay un porcentaje bastante, no es negativo ni está por debajo del cero. Eso significa que las mujeres también hacen su trabajo en su casa de reparación. Pero veamos, por ejemplo, aquí lo que sería dishes, lavado o dinner. Por ejemplo, miren el dinner, los varones no son muy buenos, los esposos no son muy buenos en la cena, y las mujeres, pues hay una más alta en este caso, en este estudio. Visualicemos la contribución en porcentaje, como nos quedaría un gráfico de porcentaje. Y aquí podemos observar más. Ya en porcentaje nos quedaría un poco más fuerte las relaciones que la gráfica anterior. La contribución relativa de cada celda a la puntuación total de la chi cuadrado, de algunas indicaciones de la naturaleza de la dependencia entre la fila y la columna de la tabla de contingencia. Se pueden observar tres cosas. La columna esposa está fuertemente asociada con la lavandería, main meal y dinner. La columna marido está fuerte relacionada o asociada con la fila de reparaciones.
la columna de conjunto asociada frecuentemente con las vacaciones o festividades. En la imagen de arriba también se puede ver que las celdas que más contribuyen al chi cuadrado son esposa lavandería con el 7.74%, esposa comida principal con un 4%, esposo reparaciones con muy alta 21.9%, conjuntamente con las vacaciones. Estas celdas contribuyen aproximadamente a un 47% de la puntuación del total del chi cuadrado. Por lo tanto, representan la parte de la diferencia entre los valores esperados y los observados. Esto confirma que la interpretación visual anterior de los datos, como se indicó anteriormente, la interpretación visual puede ser compleja cuando la tabla de contingencia es muy grande. En este caso, la contribución es una celda, la puntuación total del chi cuadrado se convierte en una forma útil de establecer la naturaleza de la dependencia. Y por último, lo que vamos a ver es el acceso de los valores devueltos de la función chi cuadrado test. Este resultado de la función es una lista que contiene los siguientes componentes: el estadístico, el valor estadístico de la prueba chi cuadrado, los parámetros, los grados de libertad, los p-valores, los observados y los esperados. El formato de código en R lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Bueno, en este caso vamos solo a visualizar algunos valores. Pues bien, amigos, espero que esta pequeña instrucción les haya servido o le dé una idea de cómo hacer un análisis de chi cuadrado. Es muy importante, en este caso que estamos viendo de las tareas del hogar de una pareja. Vieron que muchas cosas, hay muchas relaciones que se pueden hacer. Pues bien, espero que si le haya de mucha utilidad, pues compartan este video. Bueno, antes de decirles pues que compartan, este material fue hecho en R Markdown. Al inicio vamos a visualizarlo en R Markdown para que ustedes puedan ver cómo nos queda en R Markdown. Vamos a ver que cargue, pero igual les decía que compartan, que den like, se suscriban a este canal. Y nos iremos viendo en otro video con otro más para ir aprendiendo un poco más sobre R, más sobre estadística y otras cosas relacionadas a la ciencia de datos que nos pueden ayudar a tener una mejor panorama a la hora de tener un trabajo más adelante. Y aquí tenemos nuestro R Markdown que fue elaborado en R Markdown, este archivo, el que le acabo de presentar. Así se logra visualizar. Así nos queda nuestro documento ya en R Markdown. Pues bien, amigos, esto ha sido todo esto ha sido todo en estas pequeñas instrucciones sobre la prueba de chi cuadrado de independencia.